Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Valencia Lozano, soy estudiante del programa Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi tutora y asesora para este proyecto es la doctora Rosario Ramírez Sánchez y la intención investigativa que a continuación les presento es sobre el desarrollo de procesos cognitivos básicos mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Hago énfasis en la delimitación en procesos cognitivos básicos para dar mayor profundidad al estudio, entendiendo por procesos cognitivos el conjunto de operaciones mentales que realizamos de manera más o menos secuencial para obtener algún tipo de producto mental. La sociedad es un sistema complejo y por consiguiente los fenómenos que en ella se realizan de igual manera lo son, y más así como es el campo educativo. Como investigadora y docente, me encuentro inmersa en un contexto que representa múltiples desafíos, llevando mi búsqueda investigativa bajo el paradigma cualitativo para entender estos fenómenos sociales con mayor claridad. Lo deseado en un contexto educativo sería encontrar entornos mediados tecnológicamente para lograr mayor desarrollo cognitivo. No solo eso, sino que haya un cambio en el pensamiento y en la forma de trabajar de los docentes donde se relacione la innovación como calidad educativa, para que responda a una sociedad que está tecnologizada y científica y avanza mucho más rápido que la escuela. También, sobre todo, encontrar aportes a los vestidos conceptuales que existen sobre el tema. Los docentes en Colombia, nosotros nos dirigimos bajo la fundamentación teórica que nos brinda el Ministerio a través de lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizaje, pero los cuales están diseñados o están elaborados para ciertas asignaturas consideradas como importantes. Dejando por un lado eh, la informática y la tecnología. Por consiguiente, el docente no se ve apoyado con metodologías claras, tampoco se ve como presionado a implementarlo en su práctica pedagógica. Como no está reglamentado por nuestro Ministerio de Educación y como no está fundamentado teóricamente, entonces el docente piensa que es un mito o que no es real que el desarrollo, que la mediación tecnológica propicia un desarrollo cognitivo y habilidades de pensamiento, dando a la realidad que es la que experimento todos los días una escasa teorización sobre este desarrollo cognitivo mediado por TIC, la continuidad de un aprendizaje tipo cognitivo, conductista y múltiples desaprovechamientos de recursos que la institución cuenta, porque la institución en Barranca Bermeja se han hecho fuertes inversiones en tema de tecnología. Contamos con una Secretaría TIC que está muy ligada a la Secretaría de Educación en cuanto a programas de capacitación, pero a los docentes no les interesa innovar. Y porque hay unas deficiencias metodologías claras, o sea, el docente tampoco encuentra como herramientas de fundamentación teórica para orientar su práctica. Entonces, todo esto lleva a que haya estos vacíos eh, en este tipo de actuar pedagógico, generándome como interrogante cómo generar una aproximación teórica sobre el desarrollo de procesos cognitivos básicos a través de la mediación de las TIC y poder hacer un aporte a la sociedad de conocimiento sobre estos vacíos o estas situaciones que aún carecen de fundamentación. Esta investigación está escrita a un programa de doctorado en ciencias de la educación. Por consiguiente, se sustenta en las ciencias de la educación, como son la filosofía, la pedagogía, la sociología, la antropología e historia, entre otras. Morin afirma que las ciencias han dado muchas certezas al conocimiento, pero también han revelado innumerables incertidumbres que deben ser asumidas desde un pensamiento complejo producto de la interdisciplinariedad para acabar con esta forma o concepción de fragmentación del conocimiento. Con esta concepción holística coincide Gómez cuando afirma que la educación es la suma de un procesos sociales que estimulan el aprendizaje, dando un proceso holístico donde intervienen todos los estamentos de la institución. Igualmente, Contreras afirma que la educación es un sistema de comunicación intencional que desarrolla unas estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. No podemos olvidar que esto no siempre fue así, puesto que el término educación eh,
tiene una procedencia latina en los términos educere y educare, que significan extraer de dentro hacia afuera y criar respectivamente. Para reafirmar la realidad que vivenció, el doctor Ríos expone que algunos se limitan a dar clases magisteriales, en donde la comunicación ocurre en un solo sentido: el docente es un emisor y el estudiante es un receptor. No sucede ningún debate, ninguna interacción que permita el desarrollo de pensamiento o habilidades cognitivas. Lo cual también complementa de él cuando afirma que el proceso o el acto educativo como lo conocemos hoy día no durará, debido a que a partir de la implementación de las tecnologías se encontrará una nueva forma de transmitir conocimiento de manera más rápida, personalizada y que permite la expansión de habilidades de pensamiento. Esta concepción concuerda con Carnot, Miranda, Santos y Stitch, que dicen que el estudiante cuando interactúa con estas tecnologías está movilizando su pensamiento crítico y analítico. Y es a partir de todo lo mencionado que surge mi interés por estudiar los procesos cognitivos debido a los bajos resultados obtenidos en las pruebas y entender por su configuración y estructura cuál pueden ser mediados y potenciados por tecnologías, y fundamentar que es a partir de la innovación que puedo encontrar una respuesta positiva a esta búsqueda de desarrollo cognitivo. En el conocimiento científico se interrelacionan las dimensiones del conocimiento, como en la epistemología, ontológica, ontológica y metodológica. La naturaleza de la investigación que desarrollo de tipo cualitativa. Desde el fundamento teórico, la epistemología, el enfoque epistemológico para Padrón viene siendo como ese hilo conductor entre la naturaleza, función y estructura de las teorías que emplearé en este estudio. Por consiguiente, el proyecto busca generar un constructo teórico desde el paradigma interpretativo, debido a que la realidad depende en la manera como la vemos, siendo así en definitiva la teoría emergente que surgirá de esta investigación como una definición en la forma en que los sujetos claves ven los hechos y fenómenos objeto de estudio. En conclusión, el objeto de estudio está inscrito, o sea, se basa en la epistemología humanista de la ciencia dentro de una perspectiva constructivista y bajo el modelo introspectivo vivencial, que para Padrón varía según las estructuras socioculturales o el momento histórico, debido a que no es algo fijo ni universal, ya que el mundo social está construido por significados simbólicos, realidades complejas y dinámicas. Y es a partir y tenemos que tener en cuenta que una epistemología que se basa o se sustenta en datos de la psicogénesis debe ser constructivista. Tal como afirma Friedrich, en la epistemología constructivista, las personas construyen conocimiento para la vida. Por otra parte, desde el análisis ontológico de los procesos cognitivos, partimos de las categorías a priori de Kant, donde podemos ver que su naturaleza es humanista, racional, tangible mediante las competencias, inherente a un desarrollo físico y psicológico, humanista. Y es que tenemos que comprender que la concepción de hombre conocente ha evolucionado desde la dimensión ontológica en el tiempo. Desde la ontología medieval, el objetivo de la metafísica, según Santo Tomás de Aquino, era el conocimiento de Dios reflejado en los seres finitos. Posteriormente, en la ontología moderna, el objetivo de la metafísica viene siendo la razón, todo lo que es conocimiento a priori, priorizando los procesos cognitivos. Ya en la ontología moderna, para Heidegger, reafirma que la ontología sigue siendo el fundamento de todo saber, en cuanto estudia el ser en cuanto su esencia de ser y el ente en cuanto ente, siendo en sí filosofía primera.
que me permite diferenciar entre lo ideal, partir diferencias entre lo ideal y lo real. Para los objetivos de este estudio, tenemos un objetivo general que es generar una aproximación teórica sobre el desarrollo de procesos cognitivos básicos a través de la mediación de las tecnologías de la información y comunicación, para lo que requiero unos objetivos específicos que me apoyen de manera escalonada a lograr este objetivo de un constructo teórico que parten de un aspecto de analizar qué procesos cognitivos pueden ser fortalecidos mediante las TIC, determinar el análisis del impacto de esta implementación para promover el desarrollo de procesos cognitivos básicos y finalizando con realizar una reflexión teórica a partir del análisis sobre el uso de las TIC para el desarrollo de procesos cognitivos básicos. Estos en sí los objetivos que llevan la investigación en el camino de generar un sustento que apoye el acto educativo debido a los vacíos de conocimiento que se presentan. En cuanto a la selección del objeto de estudio, reafirmo que es esa necesidad de desarrollar procesos de manera novedosa y disminuir sobre todo las brechas entre los imaginarios tecnocráticos y las representaciones sociales de la tecnología, debido a que no se evidencia ese interés, es cambiar esa percepción, ese estigma que tiene que las TIC es solo entretenimiento, que no tienen un impacto real a partir de toda la fundamentación que existe. También busca generar como gran aporte, una aproximación teórica que, como vuelvo y digo, viene siendo la forma en la que los sujetos claves vivencian este fenómeno, estos hechos. Y también no podemos olvidar que el aspecto de la interacción con estas tecnologías viene siendo algo motivante para los estudiantes. Así lo afirma Cabero, que dice que las tecnologías van a dar una perspectiva, flexibilizar, transformar el acto educativo tal y como lo conocemos. Igualmente, Delors confirma que preparar a los estudiantes en la tecnología es formar ciudadanos del futuro, preparados para estar en una sociedad de conocimiento globalizado que hace requerimientos de conocimiento digital. Para el marco teórico referencial, se parte de unos antecedentes de carácter doctoral, aunque no encontré proyectos con todas las características o similares a este estudio. Lo pude relacionar por dimensiones, teniendo el proyecto del doctor Soares sobre el desarrollo cognitivo en la enseñanza del voleibol. Otra tesis doctoral es sobre el desarrollo cognitivo en la enseñanza, en el aprendizaje de la danza, del doctor Nieto. Seguimos con una tesis doctoral sobre los procesos cognitivos y aspectos para recuperación de la información del doctor Villadolid. Y en la dimensión de mediación tecnológica, otras 3 tesis doctorales sobre la mediación de las TIC en el aprendizaje de la historia del doctor Jacobs y una mediación de las TIC en el aprendizaje de la música del doctor Ferreiro y un estudio sobre creación de ambientes mediados por TIC del doctor Jiménez. Estas tesis doctorales hicieron grandes aportes en el tema metodológico, en el aspecto metodológico, en la fundamentación teórica y me dieron grandes luces en los constructos teóricos que de allí se generaron. Vale resaltar, me pareció muy importante los instrumentos para medición de desarrollos cognitivos, bastante interesantes. En cuanto a las teorías sustantivas, como afirma Padrón, son aquellas que tienen un vínculo directo con el contenido teórico y empírico de la investigación. Tenemos teorías cognitivas y teorías de la información y comunicación. Hay que afirmar que el término de
el estudio de la cognición es un término realmente contemporáneo, a principios del siglo XIX. Surge cuando la psicología se separa como rama independiente de la filosofía y es desde la psicología cognitiva que se estudia la cognición. Tenemos la teoría psicogenética del conocimiento de Piaget. Él habla de unos estadios con unas características particulares y las conexiones con sus estadios anteriores. Menciona también el desarrollo cognitivo a partir de procesos de acomodación y asimilación y un equilibrio progresivo entre estos procesos. Aunque es una teoría muy importante y muy válida hoy día, presenta ciertos aspectos o vacíos sobre el tema de mediación o de interacción social. Y para esto la teoría sociocultural de Vygotsky, más que venir a contradecirla, me parece que viene es como a complementarla. Aunque tiene discrepancias en cuanto al aspecto de desarrollo y aprendizaje, para Piaget primero es el desarrollo y posteriormente se da el aprendizaje, mientras que para Vygotsky viene primero el aprendizaje y posteriormente se da el desarrollo, generando con ello una situación pues como que se contraponen en este aspecto. Para Vygotsky habla de la importancia de la interacción, ¿sí? Y no solo a veces dice que la interacción ha llegado al punto de mencionar que la mediación social no solo estimula, sino constituye en sí la conexión. Hablando también, menciona o hace referencia sobre la zona de desarrollo potencial, que genera ese espacio de aprendizaje y le abre puertas a las TIC para pasar de esa zona de desarrollo potencial a una zona de desarrollo real. En cuanto a la teoría cognitiva de Brunner, habla de que la inteligencia se genera a sí misma a partir de la experiencia. Menciona también unos estadios y unos procesos mentales por los cuales el niño atraviesa. En la teoría de desarrollo de habilidades de pensamiento de la doctora Sánchez, menciona los 9 procesos, cómo funcionan detalladamente los 9 procesos básicos de pensamiento, y habla de unas estrategias a partir de unas situaciones problemáticas para movilizar el pensamiento y unas situaciones de interacción que permiten evaluar de manera consciente estos aprendizajes y estos desarrollos cognitivos. Hay conceptos como cerebro, inteligencia. MacLean habla que la inteligencia surge de la sinapsis, que es una actividad propia de la neocorteza, y que en sí la actividad cerebral es un sistema integrado, y lo cual se conecta con los enfoques de conexionista y de conectivismo. Para el desarrollo de la inteligencia, MacLean también expone que se requiere situaciones multisensoriales. Sabemos que en un aula de clase generar este tipo de aspectos es complicado y es ahí donde juega un papel importante las tecnologías. Permite este tipo de situaciones, o permite estas sensaciones multisensoriales para desarrollar aún mayores conexiones de la actividad, de mayor profundidad en la actividad cerebral y generar, aumentar la habilidad mental. En cuanto a los procesos cognitivos básicos, el doctor Ríos expone que el pensamiento contiene unos procesos complejos, extremadamente rápidos e inconscientes que le permiten al ser humano solucionar dificultades. Habla cerca de 14 procesos básicos, que es bastante interesante para este estudio. Dentro de las teorías de la información y comunicación encontramos el enfoque conexionista dentro de la perspectiva computacional. Esto no quiere decir que pues entonces el cerebro es como un computador que sigue códigos y reglas, no. Habla sobre que es un sistema integrado y dinámico de unidades neurológicas en red. Esta perspectiva habla de la importancia de mantener esa conexión y esa fuerza de conexión en red es lo que hace de este enfoque conexionista algo exitoso para el proceso de desarrollo cognitivo. En el enfoque conectivismo es una estrategia de aprendizaje desarrollada por Siemens, que habla sobre la importancia de una gestión
en la adecuación de ambientes que generan conexiones y vínculos entre información y medio. La teoría en general de sistemas de integración con el enfoque ecológico invita al investigador a ver la educación como un conjunto de partes conformando una sinergia eh, desde, desde el enfoque ecológico al impactar al niño y lo que él percibe de este tipo de situaciones. El modelo de sustitución, ampliación, modificación y restitución, el modelo SAM habla de unas herramientas tecnológicas que generan unos procesos cognitivos específicos. En la taxonomía digital de Bloom, modificada por Churches, menciona unas categorías, unas herramientas y unos procesos de pensamiento específicamente que se desarrollan. En cuanto a los nuevos espacios virtuales de aprendizaje, las diferentes tecnologías de información y tecnologías de comunicación que pueden ser empleados en el aula de clase. Las teorías de apoyo, tenemos la teoría fundamentada. Para Strauss y Corbin, esta teoría fundamentada se deriva de un proceso de recolección de información sistemática y su posterior análisis en un proceso de investigación. De la Costa afirma que la intención de la teoría fundamental es generar un constructo teórico a partir de una información recolectada de contextos naturales. En cuanto al aspecto metodal, partimos de un paradigma interpretativo, haciendo énfasis en que es la manera, cobra importancia la manera en que la realidad es percibida por los sujetos claves, y habla también de una interacción dinámica entre el sujeto y la realidad que conocida, que él la modifica en el momento que interactúa o se relaciona con ella, y esta a su vez lo transforma. Dentro de una naturaleza de investigación cualitativa para este tipo de investigaciones de tipo social, dentro de la metodología fenomenológica de Husserl, donde busca analizar y estudiar la percepción de las personas en determinadas experiencias y cómo se desarrollan ciertos aspectos psicológicos y mentales frente a la relación como perciben esta experiencia vivida. Entre los sujetos y técnicas e instrumentos tenemos 6 informantes clave de Diego Hernández de Gallego con unas condiciones específicas. Partimos como técnica la observación directa y la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de la información, que Vale afirma que la entrevista permite una descripción de la realidad del entrevistado. Continuando con el aspecto metodal en las técnicas para el análisis de la información, tenemos la codificación en sus 3 fases, con el fin de establecer relaciones entre conceptos emergentes, haciendo uso de la categorización como unidad de agrupación. En cuanto a los procedimientos inductivos, el método comparativo constante es un método que requiere leer y releer la información recopilada, contrastándola con la que ya está para darle cabida a la nueva información. Y el muestreo teórico, para el caso de la entrevista semiestructurada, si se requiere mayor complejidad de la información, pues se vuelve a realizar hasta llegar a la saturación. En cuanto a las herramientas analíticas, en que consiste un software, ya sea Trusty o Nivivo, se habla de que son herramientas para organizar información, pero como afirma Kluber, no sustituye la intención del investigador por establecer relaciones. Tácticas para generar significación, efectos para medir qué tanto impacto tiene el investigador, revisión de la evidencia negativa para descartar relaciones espurias y realimentación de los informantes. En cuanto a los criterios de rigor metodal, tenemos la credibilidad al contrastar nuevamente con los informantes claves si realmente la información recolectada era lo que ellos querían expresar. Tenemos lo que es juicio de expertos y también la saturación, que permite darle validez a los resultados.
¿Qué resultado esperamos? La aproximación teórica a partir de una integración mayor y el enriquecimiento del cuerpo del conocimiento del área estudiada, que se refiere al proceso de desarrollo cognitivo mediante la utilización de los recursos de las TIC. Continúo con esta frase para terminar. El papel de las universidades y especialmente de la formación avanzada en los niveles de doctorado es decisivo en términos de orientación en líneas y campos temáticos prioritarios para el desarrollo de ciencia y tecnología. Se atendieron las correcciones que el doctor Adrián Contreras realizó sobre las teorías sustantivas y las teorías de apoyo, en la cual estaban invertidas y había como confusión en el aspecto como se orientó esta ubicación y se siguió esta indicación, además de aspectos de forma y redacción. En cuanto a la doctora Julia Esteves, se siguieron la recomendación sobre una de las antecedentes, aspectos de forma, corrección, unas redacciones en un párrafo y se hizo cambios sobre un cuadro que solicitó y se atendieron en su mayoría las indicaciones dadas.